Bienvenidos a El Eco de Dios, un programa inspirado por el Espíritu Santo con el objetivo de llegar a lo más profundo de su corazón, a través de sus oídos, por medio de la palabra de Dios. Y de esta manera pueda ser bendecido, edificado, construido, levantado, redimido, restaurado a través de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios me ha dado la oportunidad de crear este programa y de estar de lunes a viernes acompañándolos desde las 6 de la tarde por este canal de YouTube. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de el espíritu de la enfermedad. En esta tercera parte o en este tercer audio, en esta tercera sesión, en esta tercera enseñanza, quiero hablar acerca de las dos figuras que existen de la enfermedad. Existen dos figuras de enfermedad. Número uno, tenemos la enfermedad bajo el permiso de Dios. Recuerden que no es la voluntad de Dios. Sin embargo, puede una persona que está enferma estar bajo la autorización de Dios para esa enfermedad, sí, pero no es la voluntad de Él, como decir que Él quiere que tú estés así. Permítame seguir enseñando y en la medida en que vayamos desarrollando los programas, podrás concluir entonces o comprender mejor lo que trato de enseñar. Dos figuras de enfermedad. En primer lugar tenemos la enfermedad bajo el permiso de Dios y en segundo lugar tenemos las enfermedades a partir de los demonios. Vamos a desarrollar en tres características las enfermedades permitidas por Dios. Este tipo de enfermedades, las que son permitidas por Dios, tienen un propósito específico en aquella persona. El propósito y el objetivo de aquella situación de salud que Dios permita sobre una persona, sobre un hijo suyo, una hija suya, es glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado por medio de su poder. Es dar a entender que la gloria, solamente la gloria y el poder de Dios podrán cambiar esa circunstancia. Y en las enfermedades que son permitidas por Dios, nada tienen que ver con una operación demoníaca o con una operación de espíritus inmundos o de las tinieblas. Por eso vuelvo y repito, dos figuras de enfermedad. Las que son permitidas por Dios o las que están bajo el permiso de Dios, bajo el control de Dios, y las que vienen a través de los demonios o espíritus inmundos. Estamos desarrollando las primeras características que son las que son permitidas por Dios. Vamos a desarrollar en tres textos bíblicos para que podamos entender lo que es permitido por Dios. Juan capítulo 9, verso del 1 al 3 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos el caso de un hombre ciego de nacimiento. Se consideraba que la enfermedad era causa del pecado o de una posesión demoníaca. Sin embargo, en esta escena de Juan capítulo 9, la Biblia nos da paz, nos da luz y nos da libertad al entender que hay ciertas enfermedades o ciertos estados de enfermedad que Dios permite con el fin de que su nombre sea glorificado a través del milagro o de la sanidad que Él va a provocar. Aquí, como vemos, no había ninguna influencia demoníaca, no había ninguna alteración espiritual. Simplemente, Señor había permitido eso desde el nacimiento de este hombre para que en su momento tiempo, cuando la eternidad le llegara, pudiera recibir su sanidad. Característica número 2, Lucas capítulo 1, verso 19 al 20. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios,
y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, subraya esa expresión, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quiero que tenga presente la lectura que acabo de hacer de Lucas capítulo 1, verso 19 al 20, donde el ángel Gabriel deja mudo a Zacarías, el esposo de Elizabeth. Vamos a hacer un puente ahora con Marcos 9:25 y vamos a hacer una comparación de esta enfermedad. Entre comillas puedo decir la enfermedad de la mudez, de una persona muda. Ahora hagamos puente con Marcos 9:25 y dése cuenta que en Marcos 9:25 se habla de una operación demoníaca. La misma situación, la misma enfermedad o la misma situación en esa persona, es decir, el mismo estado en persona, pero diferente manifestación. Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Mientras que en Lucas capítulo 1, verso 19 al 20, el Señor permite que Zacarías quede mudo para que Zacarías pudiera glorificar a Dios con el milagro del nacimiento de Jesús en María, en Juan, el nacimiento de la mujer estéril Elizabeth, y Dios recibiera gloria. En Marcos 9:25 vemos que hay una persona muda, que está muda no porque Dios haya puesto esa mudez, sino porque un espíritu inmundo ingresó y le cortó el habla. Entonces tenemos personas que pueden estar mudas porque Dios lo permite para glorificarse en un momento, o mudas, según la palabra, porque hay una operación de demonios o de espíritus inmundos. Hice ese puente para dar a entender ese tipo de enfermedad. Aquí estoy hablando de las enfermedades permitidas por Dios, pero hice un puente con una operación demoníaca para que tú puedas evaluar que la misma situación puede estar en dos personas, la misma enfermedad, la misma situación de salud en dos personas. Una puede ser porque Dios lo permite, otra puede ser porque está bajo la operación de demonios. Y ejemplo número 3 de las enfermedades permitidas por Dios. Juan capítulo 11, verso del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, subráyelo en su Biblia, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. Entonces note que en estos 3 ejemplos la palabra nos permite ver enfermedades porque Dios permite para su gloria. Puede ser que lo que estás teniendo y que lo que estás viviendo, Dios lo ha permitido, sí, no es la voluntad de Él, pero Él lo ha permitido porque su nombre va a ser glorificado, porque vas a ser de gran testimonio entre las naciones del poder de Dios sobrenatural en tu vida, y la gente entonces testificará. Yo puedo decir, cuando testifiqué de los milagros aquí ahora, que algunos de los males que vinieron a mi casa fueron por demonios, pero también otros era para que Dios se glorificara y hoy pudiéramos dar testimonio en cuanto a salud. Ahora voy a hablar de la característica número 2, es decir, de la figura número 2 de enfermedad, que son las enfermedades bajo la operación de espíritus inmundos. Ya lo que voy a mencionar no son enfermedades permitidas por Dios, es decir, bajo el control de Dios. Aquí son enfermedades bajo la operación de espíritus. 6 características de las enfermedades bajo la operación de espíritus. 6 características. Si está tomando nota, por favor, es importante que lo haga. La primera: este tipo de enfermedades que están bajo la operación de espíritus, número 1, son puestas por Satanás. Job capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo,
porque el Señor estaba con él. Note que en Hechos 10:38 y en Job 2:7 vemos que Satanás o el diablo o los espíritus inmundos oprimían a la gente para enfermarla. Segunda característica de las enfermedades bajo la operación de espíritus malignos. Número 2, primero son puestas por Satanás. Número 2, generan lucha y combate dentro de la persona. La persona bajo una operación demoníaca va a estar luchando por dentro contra estas fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 3, pueden poseer y hablar a través de una persona. Esto es cuando hay una situación de demonios gobernando una persona que la va a oprimir o la va a enfermar. Número 3, pueden poseer y hablar en una persona. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Jesús le pregunta a la persona cómo se llama y pues terminó contestándole los demonios. Amén. Característica número 4, pueden descansar en dicha persona. Un demonio, cuando entra a una persona, descansa en él, haya descanso en él. Un demonio fuera de la persona no tiene paz, no tiene descanso. El cuerpo es el lugar de descanso de los demonios. Por eso es que hay que expulsarlos en el nombre de Jesús. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Note que no haya descanso. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Él descansa en el cuerpo, pero oprime, enferma y daña a la persona. La persona no va a estar descansada con un demonio en él, pero el demonio sí haya descanso en el cuerpo de la persona. Características número 4 de las enfermedades bajo la operación de espíritus inmundos. Número 5. Mantiene a la persona atada a la cama. Salmo 41:8. Dice: lo que tiene es cosa del demonio, cayó en cama y no volverá a levantarse. Aquí se atribuye una enfermedad a el demonio que había postrado en la cama a una persona para matarla. Y característica número 6 de las enfermedades bajo operación de espíritus inmundos. Número 6, mantiene a la persona enferma. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades eran libres por Jesús. Ok, entonces tenemos 6 características cuando las enfermedades vienen bajo la operación de espíritus inmundos, es decir, hay demonios que pueden enfermar personas, Satanás puede implantar enfermedades sobre personas, el diablo puede implantar enfermedades sobre personas, los va a oprimir, los va a dañar, los va a afectar, los va a mantener postrados en cama, los va a limitar, los puede hasta matar, pero también hay enfermedades que Dios permite por un propósito específico, que es glorificar su nombre a través de un milagro sobre esa persona. Dios los bendiga, de verdad que sea de mucha bendición, de mucha libertad. Yo he orado y ayunado por este programa para que en la medida en que yo enseñe, no solamente se rompan velos en su vida, sino que usted comience a experimentar la verdadera libertad, la que Pablo dice: a libertad fuimos llamados, para no estar bajo el yugo de esclavitud. Y he orado y he creído y he ayunado para que mientras enseñe, personas estén siendo sanadas, personas estén siendo liberadas, toda operación demoníaca esté siendo manifestada, esté saliendo de su cuerpo por vía líquida, por vómito, por un eructo, por tos, por lágrimas, por un bostezo, por un grito. Te suelte todo espíritu inmundo, y estoy creyendo que en esta enseñanza, en la medida en que estaré enseñando y guiándole a la verdad, usted podrá experimentar la libertad y la sanidad en Jesús. Bendiciones.